¿qué va a entrar? Va a entrar criterios de calidad, prohibiciones de tórax, en la parte práctica y en el capítulo 1, paso a paso. Va a entrar patrones, va a entrar pleura y va a entrar diafragma. Entonces, ese es el contenido que tienen que ya estar estudiando, ¿no? Ahora, el contenido que les va a tocar para su evaluación es por sorteo, ¿no? Entonces, a algunos les tocará consolidación, a algunos les tocará patología diafragmática y a otros les tocará patología pleural. Y a algún grupo le va a tocar patología combinada, nos puede tocar consolidación, atelectasia, nos puede tocar un nódulo, ¿listo? Entonces, eso es bien variado, no tienen que estudiar todo, no tienen que estar capacitados y preparados para poder responder cualquier patología a nivel de pareja pulmonar, ¿listo? Entonces, les voy a dar como base y para que vayan estudiando y vayan dimensionando cómo hacer su evaluación, ¿listo? Ahora, entre las imágenes que ya hemos ido viendo y repasando, tenemos consolidación, matrón intersticial y tenemos la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es el colapso pulmonar. Atiendan su distracción. No distraigan a sus compañeros. Las clases de 30 minutos, así que mantengan la concentración máxima. Ahora, hemos dicho, ¿no?, que aquí se coloca un verso. Pasa la atelectasia versus consolidación. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, delimitar las características morfológicas de cada una de las lesiones. ¿Ya? ¿Qué es la atelectasia? Es una opacidad de bordes bien definidos que oscurece vasos y no tiene programa aéreo. ¿Ya? Entonces, tres características en un mismo concepto. Ahora, ¿qué nos dice? Que tiene pérdida de volumen. El parénquima pulmonar se va a ver pequeño, ¿listo? A diferencia de la consolidación, que por más que esté afectado todo el parénquima, todavía el volumen está conservado. En este caso, el parénquima pulmonar va a estar disminuido y va a ser pequeño, eso se llama volumen, ¿listo? Ahora, ¿qué características tiene? ¿Que va a ser por obstrucción o va a ser por compresión? ¿Qué es obstrucción? Tapones mucosos, un tumor mucoso extraño. Y la compresión de la pleural del motórax de redondo, ¿listo? Entonces va a tener dos características típicas que van a generar atelectasia en el parénquima pulmonar. Ahora, vamos a empezar por las atelectasias lobales, ¿listo? Como su nombre dice, va a ser la atelectasia de un lóbulo pulmonar. Entonces va a haber el lóbulo superior, medio, el lóbulo inferior y el lóbulo izquierdo igual de cada uno de sus lóbulos. Entonces la atelectasia lobar. Entonces, ahora, cuando ustedes ven una atelectasia lobar, su diagnóstico tiene que ser dirigido. Esto no pueden estar dudando de la atelectasia que están viendo y la que están estudiando. ¿Cómo lo van a dirigir? En 4 diagnósticos principales. Entonces, su mundo y su cabeza tiene que rondar sobre estos diagnósticos diferenciales. Entonces, si yo les coloco una atelectasia en el lóbulo superior, tienen que pensar en estos 4 diagnósticos diferenciales. A eso yo le voy a agregar un contexto clínico. Les voy a decir paciente fumador mayor a 45 años que empieza con expectoraciones sanguinolentas, que tiene pérdida de peso y dificultad respiratoria. ¿Listo? Entonces, les estoy colocando un contexto clínico de una lesión tumoral. La lesión que causa una obstrucción a nivel del bronquio es un carcinoma bronquial, que está más frecuente en pacientes fumadores. ¿Listo? Entonces, bajo ese concepto, ustedes tienen que colocar tanto en su competencia como en su examen parcial esas referencias. Entonces, yo voy a colocar, justifique sus respuestas. Entonces, van a colocar, ¿no?, la incidencia de lesiones tumorales en pacientes fumadores es alta, lo que provoca una atelectasia, en este caso, atelectasia del lóbulo superior, el cual está encasillado por un tumoral a nivel bronquial, generando obstrucción del bronquio y eso genera que el parénquima pulmonar se colapse. ¿Listo? Entonces, así es el análisis. Y esto les voy a agregar, ¿no?, la imagen. ¿Qué me dice la imagen? Que tenemos un aumento de densidad de bordes bien definidos con ausencia de broncodrama aéreo, desplazamiento de estructuras iliares, traqueales y diafragmáticas hacia el pulmón enfermo en relación con la atelectasia del lóbulo
presenta alteración en la saturación, se encuentra entubado y resulta que tiene una evolución de 4 horas con dificultad respiratoria, con aumento de la demanda de oxígeno y una saturación del 70%. En un contexto clínico de un paciente entubado, ¿cuál sería la causa más frecuente de atelectasia? Entonces ustedes van a colocar un tampón mucoso en paciente con ventilación mecánica, ¿listo? Que está generando un proceso obstructivo a nivel del bronquio principal, entonces va a generar una atelectasia, ¿listo? Así es que se hace. Lo mismo con sondas endotraqueales mal posicionadas, tapones mucosos y en pacientes pediátricos cuerpos extraños, ¿listo? Entonces así tienen que hacer. Ya. Entonces les voy avisando cómo va a ser su evaluación. Ahora, lóbulo superior, lo mismo, ¿listo? Misma morfología, aumento de densidad. Lóbulo medio, aumento de densidad, borde bien definido, afectación del diafragma y del mediastino. Lóbulo inferior, misma morfología, solo va a cambiar la ubicación, ¿listo? Entonces, si ustedes saben este concepto principal de la atelectasia, solo va a variar la ubicación de la atelectasia, la ubicación del lóbulo que se está afectando. Entonces, superior, medio, superior del lado izquierdo, inferior del lado izquierdo. ¿Listo? Se repite el mismo concepto, lo que varía es la ubicación. ¿Ya? Ahora, atelectasia pulmonar global. ¿Ya? Atelectasia pulmonar global. En este caso, todo el parénquima del lado derecho o del lado izquierdo está con un proceso obstructivo principal. ¿Listo? Es decir, que el bronquio principal se está obstruyendo o ya se ha obstruido. ¿Listo? Entonces todo el parénquima pulmonar va a estar ausente de ventilación. Entonces ese alveolo se va a colapsar. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? Generalmente va a ser por tampón mucoso bronquial, sonda endotraqueal baja, ya puede ser selectivo al lado derecho o al lado izquierdo, ¿listo? Lo cual va a generar que se tape y obstruya el parénquima pulmonar de manera general y de manera global. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que reconozcan esta presentación? Porque va a ser el diagnóstico diferencial por una presentación de un derrame pulmonar masivo. ¿Ya? Entonces va a ser su primer diagnóstico. Entonces, tiene líquido la pleura o mi pulmón se ha colapsado de manera general. ¿Ya? ¿Cómo van a darse cuenta? ¿Cómo van a tener referencia estructural y morfológica? Que la atelectasia causa desplazamiento hacia el parénquima enfermo. Entonces, tráquea. Aquí la tráquea, ¿cómo se desplaza hacia el parénquima pulmonar? Cómo el mediastino se desplaza hacia el pulmón enfermo. Entonces, son características morfológicas que les van a ayudar, porque en realidad todo el pulmón se va a ver blanco, ¿listo? Entonces, esa es la característica, que la tráquea, mediastino, ilios se van a desplazar hacia el parénquima que está enfermo, ¿listo? Y todo el parénquima se va a ir hacia el pulmón enfermo. A diferencia del derrame, el derrame generalmente desplaza, es decir, empuja hacia el parénquima que está sano. ¿Ya? Entonces, dos características morfológicas. Ahora, ustedes tienen que saber que todo paciente que está intubado tiene hipersecreción de moco. ¿Pero por qué? Porque tiene un objeto externo, tiene un tubo que no debería estar dentro de la tráquea. Entonces, el cuerpo empieza a reaccionar, es decir, empieza como a liberar mayor secreción de moco, como intentando liberar y sacar esa estructura tubular. ¿Listo? Eso va a segregar moco. Asociado a que nuestro paciente ya tiene un cuadro infeccioso, ya tiene un cuadro de hematoma, la cantidad de líquido y fluidos va a ser más alta. Entonces, todo paciente que está intubado normalmente se tiene que hacer aspiración. ¿Listo? Entonces, esos tapones se tienen que aspirar, ese moco se tiene que aspirar antes que obstruya el bronquio. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el cuadro típico que va a haber? Esto generalmente los terapistas es lo que ven con mayor frecuencia. Es que el paciente te dice: yo tengo un paciente que ha sido internado por un cuadro cardiológico, por un cuadro pulmonar, ya estaba internado 2 semanas, me estaba pidiendo el requerimiento de oxígeno.
estaba saturando entre 90, 91, 92, así que las demás los signos, si bien son todavía tolerables, el paciente estaba yendo de manera favorable. Y resulta que hoy en la mañana la saturación me bajaba a 70. Le hemos aumentado el oxígeno y no ha subido su saturación. ¿Listo? Necesito que me hagan una placa. ¿Listo? Se va a hacer radiografía y se alcanza a ver un tampón mucoso y una telestasia global de la región pulmonar. ¿Listo? Entonces, así es que se diagnostica y así es que van a entrar ustedes también en ese contexto clínico. ¿Listo? Entonces, esas son las características que se van a tener. Ahora, esto se tiene que liberar. Este tampón mucoso se tiene que sacar. Lo pueden hacer con fibrombroncoscopía, que es el método de elección para liberar el tampón y que el parénquima pulmonar se vuelva a expandir. Y si no tiene, pues nos hacen con la terapia de kinesiología, entonces se libera de manera mecánica y se hace que el tampón se mueva y se pueda expulsar. Pero tarda, ¿no? Y si ya van a tener un paciente con un cuadro infeccioso, como en este caso, que ya tiene un pulmón totalmente enfermo, entonces la saturación además de eso va a ser más alta. El corazón va a empezar a tener taquicardia, va a empezar a tener arritmia, el paciente va a fallecer. Por eso es que fallecen los pacientes, ¿no? Por eso es que los pacientes que tenían COVID también fallecían. ¿Por qué? Porque había tanta secreción de muco, tanto proceso infeccioso inflamatorio que terminaba en la casa y de repente el paciente se descompensaba y fallecía. ¿Listo? Entonces es importante que tengan el reconocimiento y la capacidad de distinguir, y desde ahora tienen que empezar a tener esa habilidad de decir tiene telestasia, tiene derrame, y a medida que vayan pasando a cursos superiores de circunferencia van a definir mucha técnica de la conducta, ¿listo? Pero ustedes tienen que tenerlo bien claro y bien definido. Ahora, su paciente ha tenido un proceso infeccioso, ha tenido un proceso de derrame, ha tenido atelectasia global y cualquiera de las presentaciones, eso genera secuela. Entonces, todo paciente que se ha internado en neumonía, COVID, influenza, silicosis, asbestosis, empiema y cualquier presentación pulmonar va a dejar secuela. ¿Listo? Entonces, los pulmones no se recuperan de manera general. Además, todos nosotros tenemos secuelas, todos nos hemos enfermado de COVID, que es prácticamente el 95% de la población tiene secuelas pulmonares. ¿Listo? Entonces, más si su paciente ha estado internado, más si ha tenido neumonías, derrames y todo, generan secuelas, atelectasias subsegmentales, secuelares o proceso infeccioso previo. ¿Listo? ¿Qué son? Imágenes lineales o de morfología discoide en placas, que normalmente pueden ser oblicuos o horizontales, tienen tendencia a ser basales y porciones mediales, frecuentes en pacientes que están en terapia intensiva. ¿Listo? Asociados a anormalidades pulmonares, pleurales, traumáticas, neumonía. Entonces, también van a dejar ese tipo de lesión. Entonces, tienen que ver, cuando vean esto, entonces, esto es secuela de un proceso infeccioso, inflamatorio, previo. ¿Ya? Ahora, nódulo, masa y micronódulo. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que saber que la nomenclatura de una imagen focal de parénquima pulmonar tiene diferentes denominaciones. ¿Ya? Ahora, ¿de qué va a depender la denominación? Del tamaño de la lesión. ¿Listo? Vamos a empezar con un micronódulo. Entonces, cuando vean una lesión puntiforme de pequeño tamaño y no supera los 7 milímetros, eso es un micronódulo. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, si tiene una lesión pequeña, tanto en tomografía como en placas convencionales, y es pequeño y es menor a los 7 milímetros, eso se denomina micronódulo. ¿Listo? Si viene una lesión que supera los 3 milímetros, pero no va a superar los 3 centímetros, eso se llama nódulo pulmonar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hacer la discriminación, tanto para teoría como práctica. Entonces, cuando yo les coloco una imagen focal y ustedes ven el tamaño, el diámetro, sus características, tienen que ser bien puntuales en su descripción. ¿Listo? Entonces, no todo es nódulo. ¿Listo? Entonces, eso tienen que aprender a delimitar. Ahora, si hay una lesión pulmonar que supera los 3 centímetros, eso ya se llama masa. ¿Listo? Entonces, micronódulo, nódulo y masa. Ya. Ahora,
¿Qué nos dice el nódulo como tal? ¿En qué me extiende? ¿No? Me dice que puede ser una imagen de bordes pobremente definidos o bien definidos, pero va a seguir siendo un nódulo. ¿Ya? ¿Qué me dice de la masa? Me cambia el origen, me dice que puede ser pleural, mediastinal o pulmonar, y es considerada una masa. Entonces, esas son las características morfológicas que ustedes van a ver y se pueden delimitar. Ahora, nos vamos a centrar solo en el nódulo pulmonar. Ahora, cuando ustedes les digan y ustedes vean este nódulo pulmonar, como en este caso, en este paciente que estamos viendo, tienen que saber que la etiología es múltiple. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esta clase? Para que sus pacientes no los sugestionen, entonces no digan que tener un nódulo pulmonar es un sinónimo de tener una lesión tumoral, de tener un nódulo, de tener un cáncer. ¿Listo? Eso no es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que los nódulos pueden ser benignos, pueden ser malignos, pueden ser infecciosos, vasculares, inflamatorios, congénitos, traumáticos y pseudonódulos. ¿Listo? Entonces, todas estas imágenes focales generan un nódulo. Entonces, la etiología es múltiple. ¿Ya? Ahora, ¿qué van a hacer? Tienen que pasar al siguiente nivel. ¿Listo? ¿Cómo van a pasar al siguiente nivel? Valorando las características morfológicas de las lesiones focales. Entonces empezamos con nódulos de características benignas. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer cuando crean un nódulo? No le van a decir a un paciente, ¿no? Porque estos generalmente van a ser encontrados de manera incidental. Entonces, no van a saber que tienen un nódulo. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que valorar por dos métodos. ¿Listo? Uno va a ser la radiología convencional y la otra va a ser la tomografía. Ya, van a pedir dos estudios para saber las características morfológicas de esa imagen focal. La primera va a estar dado por la radiología convencional. Entonces, este paciente lo han visto, le han hecho una proyección posterior anterior, era para una valoración prequirúrgica, era por una fractura, era por una lesión infecciosa, se tiene una neumonía, para el control de la pleural, en cualquier contexto clínico, pero su paciente ha acudido y se sacó la radiografía y han tenido la respuesta. Ya. ¿Qué van a hacer? Lo primero que van a hacer es medir el diámetro. El diámetro tiene que ser menor a los 2 centímetros. Ya. La segunda característica es que tiene que tener los bordes lisos y bien definidos. ¿Listo? Entonces, imagen nodular menor a 2 centímetros de bordes lisos y bien definidos tiene dos criterios de ser benigno. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los bordes lisos y bien definidos? Tienen que asemejar a una moneda. ¿Listo? Entonces, como si tuviera una moneda dentro del parénquima pulmonar. Liso y bien definido. ¿Ya? Las otras dos características, tanto de microcalcificación y como de grasa intranodular o intranodular, es por tomografía. ¿Listo? Entonces va a ser dado por tomografía. ¿Cómo lo van a medir? En unidades Hampshire. Unidades Hampshire. Entonces van a tener la certeza de que están frente al tejido adiposo y tejido graso. Y las calcificaciones pueden ser centrales, pueden ser sólida, difusa, laminada o en palomitas de maíz. Que estas son las 4 características: sólida, central, laminada o en palomitas de maíz. ¿Listo? Entonces, con eso tienen criterios de benignidad. A su paciente con toda tranquilidad, toda certeza le van a decir: señor, usted tiene un nódulo pulmonar, pero tiene características benignas. ¿Listo? Entonces, lo vamos a controlar, porque hay que controlar más allá de tener características benignas. Se tiene que controlar, pero ya le bajamos el grado de manipulación al paciente. ¿Listo? Entonces, así es que se hace. ¿Ya? Y hay veces que nosotros también colocamos en el informe, ¿no? Para poner ejemplo, lesión nodular de bordes bien definidos, de contenido graso, asociado a microcalcificaciones que por sus características estarían en relación con un nódulo de características benignas. Coma, se sugiere su control. ¿Listo? Así es que va. Ahora, ¿qué pasa con los malignos? Igual van a tener su propia descripción radiológica y imagenológica. ¿Listo? ¿Qué les va a decir? Que el nódulo maligno en la mayoría de los casos va a superar los 2 centímetros de diámetro. ¿Listo? Y va a estar asociado a bordes espiculados o lobulados. ¿Ya?
Entonces, anoten que es un borde especulado. Ya, un borde especulado es una imagen o una lesión que tiene forma de espina. Por eso se llama especulado. Es una forma de espina que va a dar esa morfología tan irregular. ¿Listo? Eso se llama borde especulado. Ahora, la siguiente es el borde lobulado. ¿Qué se considera los lobulados? Son como, no su nombre dice, ¿no? Lobulaciones que tienen una imagen focal, pero tienen que ser más de 3 lobulaciones. ¿Listo? Entonces, toda imagen que tiene más de 3 lóbulos, como en este caso el superior, medio e inferior, entonces se tiene 4 bordes lobulados. Entonces, entra bajo el criterio de imagen lobulada. ¿Listo? Entonces, esto se aplica para mama, esto se aplica para hígado y para cualquier lesión nodular focal en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esta nomenclatura es universal. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué me dice? ¿Sólido o subsólido? ¿Ya? ¿Qué es sólido? ¿Qué es sólido? ¿Qué van a entender por eso? La imagen nodular sólida es una imagen de estas características, ¿listo? Que en todo su recorrido y en todo su esplendor y en todo su margen tiene una sola densidad, es decir, se ve igual tanto en la parte central como en la parte periférica, ¿listo? Eso se considera sólido. ¿Ya? ¿Qué es el subsólido? Tiene un componente mixto, entonces esta imagen está rodeado por otra imagen de una densidad más baja. No es ni muy blanca ni muy oscura, pero es grisáceo, entonces eso es subsólido. ¿Ya? Entonces, sólido, subsólido. ¿Esto qué representa? ¿O qué me va a indicar en mi imagen focal? Me indica el grado de actividad celular. ¿Ya? Todas estas imágenes son malignas. Pero ustedes tienen que saber que hay lesiones malignas de alto grado y lesiones malignas de bajo grado. ¿Listo? Entonces, dentro de todo lo malo que está teniendo mi paciente, es mejor que tenga una lesión nodular limpia. ¿Listo? Esto es un tumor, pero es limpio. En comparación con esta lesión que estamos alcanzando a ver, que tiene un halo periférico. ¿Listo? Entonces, esta lesión es agresiva. Esta lesión tiene una replicación celular más rápida y más acelerada. Un factor negativo para mi paciente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la replicación celular es tan rápida que está generando que las células que están alrededor ya se estén infiltrando. ¿Listo? Entonces, el tumor es todo esto. Entonces, el tumor es todo esto. La parte central y la parte periférica ya es una lesión tumoral. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, duplica el tamaño de la lesión central. ¿Listo? Entonces, así se valora. Ahora, ¿cómo se ha demostrado esto? Resulta que a la porción subsólida no se la tomaba y no se la referenciaba. Entonces, ¿qué se hacía? Se medía solo la porción sólida, decía, no, bueno, es un tumor, una masa tumoral positiva, ya biopsiada, y solo se extraía la lesión sólida. Entonces, solo se sacaba esta, ¿no? Que debe estar por unos 2,5 centímetros aproximadamente, pero solo se sacaba esta lesión. ¿Listo? ¿Qué pasaba con el paciente? Pasaban 2 semanas, 3 semanas, y la lesión tumoral volvía a crecer. ¿Listo? Entonces se ha demostrado que estas células que están con componente subsólido también ya son células tumorales, ¿listo? Que ya tienen invasión celular. Entonces, las células ya tienen un proceso neoformativo que está en desarrollo. Ahora, ¿qué se hace? Se saca la porción sólida y la porción subsólida. ¿Listo? Entonces, así se hace la extracción total de estas lesiones. Ahora, segunda, heterogénea y homogénea, lo que van a aprender a ver. Esta lesión heterogénea, ¿qué es una lesión heterogénea? Anoten, porque eso igual en todo lado. ¿Qué es heterogénea? Una lesión heterogénea
heterogénea es una densidad que tiene un nódulo focal, ¿listo? Entonces, ¿qué se considera heterogéneo? Es una lesión focal con diferentes densidades. Entonces, heterogéneo igual a lesión nodular de diferentes densidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa esa área heterogénea de diferentes densidades? Son células sólidas, son células que tienen necrosis, son células que están sangrando, son células que están teniendo infiltración dentro de una misma imagen focal. ¿Ya? Entonces, como las células empiezan a replicarse y empiezan a crecer y empiezan a madurar y empiezan a morir, también van a tener todas sus fases celulares dentro de ese espacio tan pequeño. ¿Ya? Entonces, así es que se hace. Ahora, cuando yo les diga lesión homogénea, que va a ser para nódulos focales, las lesiones homogéneas tienen la misma densidad en todo su esplendor. ¿Listo? Y en la mayoría de los casos son lesiones benignas. ¿Listo? Entonces no tienen tanta replicación celular y no tienen muerte celular tan acelerada. ¿Ya? Entonces con eso ya saben los criterios y esto también va a entrar a su competencia. Esto se les toca maligno, todo este técnico. Ahora, la última, los nódulos cavitarios. Resulta que hay una presentación tumoral que genera cavitaciones pulmonares. Esto no es frecuente, pero existe esta presentación. ¿Qué es un nódulo cavitado? Es una pared, tenemos aquí nódulos cavitados. Esto es una cavitación, ¿no? Es una imagen focal que tiene una pared gruesa. ¿Qué se considera pared gruesa? Para considerar dentro de la categoría de lesiones tumorales mayor a los 15 milímetros, 1,5 centímetros de pared, que se considera célula tumoral, ¿no? Entonces, con eso cumplimos los criterios de malignidad de una lesión nodular focal y sólida y única. ¿Listo? Ahora, tenemos otra presentación tumoral, ¿listo? Que es el carcinoma broncogénico. ¿Listo? Como su nombre lo dice, ¿no? Va a estar originado en el bronquio. ¿Listo? Y va a estar dado a nivel central. Entonces puede ser principal o puede ser lobar. ¿Listo? Entonces la característica que va a tener es que sea central, ya sea derecho o lado izquierdo, pero va a ser el desarrollo de una lesión tumoral. ¿Listo? Pero de los bronquios. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice? Que generalmente como infiltra a los bronquios va a causar una atelectasia. Entonces esto es combinado. Si les toca esta placa, si les toca esta radiografía, van a decir, no tiene una lesión tumoral o una masa a nivel de mediastino porque va a superar los 3 centímetros de bordes irregulares, mal definidos, que genera un proceso obstructivo. Entonces si yo os coloco esta tomografía más de refuerzo, van a decir, no es una lesión tumoral con un proceso infiltrativo a nivel del bronquio del lado izquierdo, segmentario inferior, que causa atelectasia. ¿Listo? Entonces todo eso tiene que colocar, ¿listo? Todo eso tiene que referir y todo tiene que ser bien dirigido. Yo lo voy a colocar a un paciente fumador con más de 10 años de antecedentes de haber consumido tabaco, con pérdida de peso, expectoraciones sanguinolentas, adenopatías axilares. Entonces todo eso, ¿listo? Para que ustedes entren en contexto y hagan el diagnóstico dirigido, ¿listo? Y para que no anden perdidos. Entonces tienen que leer todo, ¿listo? Tanto en teoría como en práctica en la misma modalidad, ¿listo? Ya. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, el carcinoma de células no pequeñas que van con las células escamosas y el adenocarcinoma. Ahora, si ustedes ven una lesión tumoral central y es con cavitación, células escamosas. Si es periférica, adenocarcinoma. Entonces, periférico, adenocarcinoma. Central, habíamos dicho que son las células pequeñas y el carcinoma broncogénico. ¿Listo? Así es que, a ver, en este caso no células no pequeñas para diferenciar escamoso y adenocarcinoma. ¿Listo? Así es que se van a ver y así es que tienen que diferenciar. Ahora,
¿Qué pasa cuando ven múltiples imágenes nodulares? En este caso, el diagnóstico es mucho más dirigido. Entonces, si ya se ve generado la imagen nodular única y solitaria en un paciente pulmonar y sabía que tienen que ser más de 30 diagnósticos diferenciales, pero tienen que saber delimitar entre benigno y maligno. En este caso, las múltiples imágenes nodulares focales son metástasis pulmonares. ¿Listo? Metástasis pulmonares. Ahora, ¿de dónde va a venir la metástasis? Del colon, de la mama y del riñón. ¿Ya? Ahora, ¿qué entienden por metástasis antes de continuar? La diseminación de un tumor ya primario, ya. Entonces, el paciente tiene una lesión tumoral, no necesariamente en los pulmones. Entonces, estos tumores están viajando de cualquier parte del cuerpo y se están focalizando en parencima pulmonar. ¿Listo? Ahora, tienen dos denominaciones. Las metástasis son también llamadas secundarismo. Van a ser secundarismo o metástasis. ¿Listo? ¿De qué? Una lesión tumoral primaria. ¿Dónde está el tumor primario? En la mayoría de los casos, cuando tienen una presentación con múltiples imágenes nodulares, en el colon. ¿Listo? Después en la mama. Después en los riñones y en cuarto lugar los testículos. ¿Listo? Después ya, cervix, endometrio, melanoma, que van a tener también su importancia en cuanto a sus diagnósticos. Entonces, el paciente va a tener dos formas de presentación, es decir, va a acudir a consulta, primero, por sintomatología respiratoria, es decir, el paciente va a venir con tos, disnea, va a tener expectoraciones sanguinolentas, y la presentación bien típica de una lesión pulmonar. ¿Listo? Entonces sacamos su radiografía y en este caso nos toca ir a buscar el tumor primario. ¿Ya? El otro paciente es que va a venir con, vamos a poner el ejemplo de un tumor en el colon. Entonces lo mismo, el paciente va a venir con distensión abdominal, deposiciones sanguinolentas, va a tener pérdida de peso, adenopatías inguinales. Entonces se le va a hacer su valoración y su estadificación. Entonces este va a ser nuestro hallazgo dirigido para descartar y diagnosticar que el paciente ya tiene un proceso neoformativo en estadio 4, es decir, un proceso neoformativo el cual está avanzado. ¿Listo? Entonces esas son las dos formas. Ahora, yo generalmente siempre les hago hincapié en el tumor primario testicular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es más de pacientes jóvenes, es más, son pacientes pediátricos, son pacientes que están con 12 años, 15 años, pacientes de 20 años, 25 años, que vienen y generalmente ustedes tienen que estar pendientes porque la primera consulta va a ser con ustedes, va a ser con médicos generales, van a ser con médicos de primer nivel, entonces tiene que haber una valoración correcta del área testicular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los tumores a nivel testicular no causan manifestación clínica. Entonces va a haber un aumento de volumen del testículo, pero el paciente no va a tener ni dolor ni ningún tipo de molestia. En algunos casos el volumen testicular va a aumentar, pero va a aumentar muy poco. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si su paciente viene, ¿no? Les dice, ha tenido un aumento de volumen, o el paciente no va a referir, no me duele, o va a tener un testículo más grande en comparación con el lado contralateral, entonces háganle una ecografía. ¿Listo? Mínimo hagan la ecografía. ¿Por qué? Porque estas lesiones testiculares normalmente cuando ya tienen manifestación clínica es porque ya está avanzado el tumor, ya está infiltrando estructuras adyacentes. Entonces tienen que tener mucho cuidado, y más los pacientes pediátricos, ¿listo? Porque son pacientes de 12 años, 14 años, 15 años, que tienen que ser diagnosticados en estadios iniciales, ¿listo? En estadios tempranos. Por suerte la presentación de células tumorales es baja, esto no es tan alto, pero tienen que hacer
inflamatorio, tienen que hacer la valoración completa. Entonces, cuando le diga al paciente, ¿no? Y lo que dice siempre el urólogo, si el testículo duele, es el mejor síntoma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lesiones inflamatorias, epididimitis, hidrocelia, que son las lesiones que también van a tener, que es lo mejor que puede pasar a su paciente. Si bien es una lesión que tiene que tratarse, pero no es una lesión tumoral. Entonces tengan eso presente, porque ustedes son los que van a ver a los pacientes. Estoy más en pacientes pediátricos, en pacientes escolares, en pacientes que están en colegio, tienen que diagnosticarlos bien. ¿Listo? Ahora, los demás va a haber manifestación. El colon, mama, riñones, cervix, endometrio, todas van a dar manifestación clínica. ¿Listo? Las de cervix, que es la otra que es frecuente, la paciente tiene sangrado escaso, moderado, abundante, tiene sangrado. ¿Listo? Lo ideal es que se diagnostique en tiempos iniciales, es decir, antes que la paciente tenga sangrado. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Toda paciente que ha empezado a tener sus relaciones sexuales tiene que hacerse esto de manera rutinaria. Es decir, las asintomáticas igual se tienen que hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generalmente las células en estadios iniciales no van a tener manifestación clínica. Entonces va a haber una alteración celular, pero la cual va a ser sin manifestación macroscópica, es decir, hasta el examen físico no causa el mayor cambio que un proceso inflamatorio. Entonces, así tienen que controlar. Esto va para todo. Entonces, cada una paciente, si están con todo el área ginecológica, si no pueden hacer todas las muestras, háganlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso va a bajar más la incidencia de lesiones tumorales en estadios avanzados. ¿Listo? Y generalmente son las que tienen mejor pronóstico. Ahora, cuando ustedes vean esta radiografía, hay un signo típico, que es el signo de bala de cañón. Entonces, cuando yo les coloque, ¿no? Puedo colocar múltiples nódulos o los puedo colocar, si ustedes reciben una radiografía de tórax y está presente el signo de bala de cañón, ¿ustedes qué pensarían y qué diagnósticos diferenciales manejarían? Entonces, ustedes tienen que hacer la descripción que el signo de bala de cañón está en relación con múltiples nódulos, en relación con secundarismo de origen de colon, mama o riñones. ¿Listo? O mencione 4 diagnósticos donde esté pudiendo originar la lesión tumoral primaria. Entonces, todo esto tiene que desarrollar. ¿Listo? Entonces, si es que se hace. Ya. Vamos a quedar aquí en la siguiente clase. Vamos a ver el otro camino, ¿no? Que hace que el pulmón se vea más oscuro de lo normal. Con eso ya estaríamos terminando. Nos faltaría solo ese bloque de imágenes. Empezaríamos